Supongamos que tenemos el siguiente caso de uso. Una app con imágenes y un texto adelante de la imagen. ¿Cómo hacemos para diferenciar el texto de la imagen? Imagínense que la imagen sea blanca, como por ejemplo esta acá. ¿Cómo hacemos para diferenciar el texto de la imagen? Hay tres soluciones. La primera, como hicieron en esta acá, la imagen es blanca y pusieron el texto negro. ¿Cómo hacen eso? Se fijan el color de la imagen y después cambian el color del texto. Mucha lógica. La segunda es como hicieron acá. Como ven, pusieron como una especie de blureado, por así decir, en el fondo. Entonces se diferencia el texto de la imagen. Pero a mí se me ocurre una tercera solución, y es agregarle una especie de sombra al texto. Entonces, si tenemos un fondo blanco con un texto blanco, pero el texto tiene un sombreado negro, por ejemplo, que es un drop shadow, entonces ahí vamos a notar la diferencia entre el fondo y el texto. Vamos a la aplicación. Supongamos que tenemos lo siguiente. Vamos a crear una columna mejor, que ocupe todo el tamaño. Y agregamos dos textos. El primero que sea texto sin drop shadow y el segundo que sea texto con drop shadow. Vamos a ponerles que el color sea blanco. ¿Por qué? Porque si no lo ponemos, automáticamente se va a poner negro cuando el fondo es blanco y no queremos eso por el momento. Si nosotros corremos el código van a notar lo siguiente. Parece que la aplicación es completamente blanca, pero si hacen mucho zoom, no sé si lo llegan a notar en la grabación, pero acá dice texto sin y texto con drop shadow. Entonces el texto se muestra, pero no se ve. ¿Cómo agregamos un drop shadow? Súper simple, hay que editar lo que es el text style. Que si vieron el video viejo que hice sobre textos, tenemos un parámetro llamado style, que nos permite agarrar el text style. Y text style, si se fijan, tiene varios parámetros. Entre ellos, tiene uno llamado shadow. Por lo tanto, si vamos a shadow y creamos un shadow, acá podemos hacer varias cosas. Si se fijan los parámetros, tenemos el color, que por defecto es negro, pero le pueden poner el color que ustedes quieran. Por ejemplo, ahora les muestro otra aplicación que tengo. Y si se fijan, en esta aplicación el drop shadow es medio azul. No sé si lo llegan a notar, pero es bastante azul comparado con el fondo. Entonces podemos ponerle un color negro. Lo podemos dejar por defecto, que como digo es el mismo color. O le vamos a poner el negro por más de que sea por defecto. Después tenemos offset. Que offset funciona con x, y. En matemática básica es un eje de coordenadas. En donde x es la distancia horizontal que queremos entre el texto y la sombra. Y y es la distancia que queremos vertical entre el texto y la sombra. Por ejemplo, vamos a poner un offset, que tenemos que crear el objeto offset, que como ven x, y, donde x sea, por ejemplo, 10 y y sea 1. Importante, esto tiene que ser float, entonces f. Y por último, tenemos lo que es el blur radius. Que blur radius es qué tan difuminado queremos la sombra. Lo voy a dejar en 0 por el momento para que vean la diferencia. Entonces, tenemos este con drop shadow, corremos el código. Y si ven, ahí tenemos el texto con drop shadow que se nota. Y como ven, vamos a agrandar esto. Como ven tenemos, en Y ni se nota la diferencia, porque como ven está casi en la misma línea. Y en X está 10 píxeles para la derecha, o 10 puntos para la derecha. Si la Y la cambiamos a 10, van a ver que el texto se mueve para abajo. Si lo ponemos en 100, no se nota mucho, vamos a poner 20. Ven, se va para abajo, 30 se va para abajo. Hay un corte acá porque es el tamaño que ocupa el texto. En mi opinión, el mejor punto es 3 y 3. Entonces 3 y 3. En mi opinión, este es el mejor punto. Y como ven, se ve bastante bien el texto. Texto con drop shadow, se lee aunque salgamos de acá, perfecto. Pero, si se fijan, acá el negro es bastante lineal, es bastante pronunciado, por así decir. Para eso hay que cambiar lo que es el blur radius. Si esto lo ponemos a 5, van a ver que es bastante más difuminado. Es realmente una sombra. Entonces tenemos 3, tenemos 1, tenemos 10, por ejemplo. Fíjense, tienen que jugar con los números y ver cuál les gusta más. A mí el 5 me gustó bastante. Y si vamos para atrás, podemos ver que dice claramente texto con drop shadow. Pueden que ustedes no los lean bien porque están en la grabación, pero a mis ojos, digamos, se lee perfectamente. Y eso es básicamente cómo ponemos drop shadow. Pero imagínense el caso de uso donde tenemos un estilo por defecto. Por ejemplo, vamos a cortar todo esto. Y usamos, no sé, materialtheme.typography.h4, por ejemplo. A nosotros nos dicen tenemos que usar sí o sí este estilo. Si ponemos play, van a ver que el estilo, no sé si se llega a notar, tenemos texto sin drop shadow y así, bastante más grande, texto con drop shadow. Imagínense que nos fuerzan a usar un estilo. ¿Cómo hacemos para agregarle un drop shadow a un estilo ya aplicado? Para eso existe el famoso método copy. Que copy lo que hace es agarra todo esto y devuelve lo mismo con una edición. Por ejemplo, shadow. Y acá le ponemos de vuelta el shadow, que si volvemos a pegar lo que hicimos antes, podemos copiar todo esto, o cortarlo mejor dicho,
y aplicarlo acá. Y ahora sí, si corremos el código, van a ver que tenemos el estilo de Material H4 aplicado con un Drop Shadow. En este caso, dado que el texto es bastante más grande, podemos agregarle un blur un poquito mejor, por ejemplo 10, y ahí se ve un poquito mejor, o 15. Hay que jugar con este número, pero 5 me parecía muy poco para este tamaño. Así que si te gustó el video, como siempre, dame like, suscríbete y nos vemos en el próximo. Un abrazo.